está escuchando El Hueco en el Muro. Este domingo 13 de abril va a ser el balotaje, la segunda vuelta electoral en el Ecuador, entre las candidaturas del señor Noboa expresando al gobierno actual y a las prácticas políticas de los sectores de derecha más oligárquicos, por decirlo de alguna manera, y la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana ligada al correísmo, que expresa unas posiciones, algunos le ubicarían hacia el centro, otros hacia el centro izquierda, otros hacia el centro derecha, etcétera, pero que estamos en ese escenario electoral para esta segunda vuelta electoral. Para hablar de eso estamos con Belén Ceballos. Ella es integrante del equipo de la Fundación Rosa Luxemburg para la región andina en Ecuador, pero además analista y de vez en cuando aquí está presente en El Hueco en el Muro para ayudarnos a comprender cosas que están sucediendo en el Ecuador. Belén, bienvenida al Hueco en el Muro, a Huaynatambo, a la red de la diversidad. Hola, buenos días Mario y buen día a todo el equipo de la Huaynatambo, del Hueco en el Muro y a las y los oyentes de este programa. Me emocionó escuchar a Mugre Sur, que también te digo fue protagonista aquí en el mes de diciembre de una disputa política también entre el actual candidato Noboa y el partido de Luisa González, que es la Revolución Ciudadana. Mugre Sur hizo un performance en un festival de música organizada por el municipio de Quito. El municipio de Quito, en la actualidad, el alcalde es de la Revolución Ciudadana. Y en ese performance, Mugre Sur utilizó un cartón con la figura del actual presidente y candidato. Este cartón que es símbolo de la campaña de Noboa y le ahorcó en el escenario. Entonces, eso provocó el enojo de las autoridades y una denuncia por parte de la ministra de Cultura hacia el municipio de Quito, que fue el organizador del festival. Entonces, Mugre Sur también ha sido protagonista aquí de muchas disputas políticas en el medio de las elecciones. Pues sí, mi Mugre Sur nos ha acompañado en varios momentos, justamente con esta propuesta transgresora, dispuesta a ir a la disputa y a no callar en ese escenario ecuatoriano. Cuéntanos, actualízanos, Belén, ¿cómo anda el escenario en ese país de cara a la segunda vuelta electoral que va a acontecer este domingo? Bueno, como ya te comentaba, tendremos elecciones efectivamente el domingo. Tenemos dos candidatos, uno que es Daniel Noboa, actual presidente de la República, es un presidente candidato, y la otra se llama Luisa González, que es de la Revolución Ciudadana, más conocida tal vez por el correísmo, ¿no? Es la corriente del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. La campaña termina este jueves. Ha sido una campaña de segunda vuelta muy dura, llena de ataques, de noticias falsas, de videos trucados con inteligencia artificial. Una campaña muy difícil, lo que hace suponer que el día domingo serán unas elecciones complejas y que los resultados van a ser pues muy disputados. Según las encuestas, ya no les creemos tanto a las encuestas porque muchas de ellas son pagadas por los partidos y presentan datos que no son tan ciertos, pero según esas encuestas estamos pensando que va a haber una especie de empate técnico, ¿no? Según las encuestas, los dos candidatos están muy cerca el uno del otro y están tan cerca que están dentro de los márgenes de error, ¿no? O sea, tienen una diferencia de menos del 2%. Entonces, sí, vamos a tener una final de photo finish. Acaban también de anunciar que no va a haber conteo rápido. Eso significa que los resultados electorales van a demorar un poco y vamos a tener que
un domingo largo, una noche larga esperando esos resultados que se disputarán voto a voto. Cuéntanos un poco el impacto del acuerdo generado por el movimiento indígena y en este caso el movimiento Pachacuti como expresión política del movimiento indígena en Ecuador con la candidatura de Luisa González, así como el impacto de ciertas alianzas y articulaciones del presidente Daniel Noboa, candidato presidente, entre comillas, con sectores vinculados a las extremas derechas, vinculados a sistemas, entre comillas, mafiarizados, que han sido también públicas. Cuéntanos un poco estas alianzas de las articulaciones, de los compromisos de ambas candidaturas. Sí, bueno, en la primera vuelta el movimiento indígena Pachacuti con su candidato Leonidas Issa consiguió un 5.5% y quedó en tercer lugar. Y los otros dos candidatos, cada candidato tuvo más o menos 40%, tanto Luisa González como Daniel Noboa. Eso significa que para esta segunda vuelta el número de votos que cada candidato pudiera capitalizar no era tanto, ¿no? Había solo un 10% de posibilidad de votos que cada candidato pudiera obtener en esta segunda vuelta. De ese 10% había una porción de votos que se fueron con otros candidatos de derecha, una porción pequeña de votos, y como digo, el paquete grande de votos es el de Pachacuti del movimiento indígena. A partir de ese momento hubo mucha expectativa sobre la decisión que tome Pachacuti respecto de esta segunda vuelta. En ocasiones anteriores, Pachacuti ha optado por el nulo ideológico, por ejemplo, cuando ninguno de los dos candidatos ha representado los intereses del movimiento indígena, pero en esta ocasión, Pachacuti se definió por votar por Luisa González. Pero no fue un cheque en blanco que le están dando, sino que Pachacuti construyó junto con sus bases un paquete de 25 peticiones y llegaron a un acuerdo con la Revolución Ciudadana para respetar esas 25 peticiones, ¿no? Entre otras cosas, el acuerdo incluye el tema minero, ¿no? Es decir, el respeto a las consultas populares que se han realizado respecto de la no explotación minera, incluye temas ambientales, incluye el tema también de no realizar una nueva constituyente que elimine derechos. Esto es importante porque el candidato presidente Daniel Noboa está planeando realizar una constituyente, señalando que la constitución actual es muy garantista. Entonces, Pachacuti ha puesto como ese tipo de unos 25 puntos de esa naturaleza para llegar a un acuerdo con Luisa González. Y Luisa González se ha comprometido a cumplirlos. De hecho, como parte también de la campaña, Luisa González estuvo visitando un territorio que se llama Quimsacocha, que ha tenido unas fuertes disputas por el tema minero, y se ha comprometido al cuidado del agua, al cuidado del ambiente y a solucionar estos conflictos respecto de la minería. Por otro lado, el candidato Daniel Noboa lo que ha hecho un poco es aliarse, digamos, o pretender aliarse, porque creo que no le ha ido muy bien con el gobierno de Donald Trump. Pagó una empresa para que esta empresa le consiga una cita con Donald Trump. Viajó 2 días a Miami y el resultado, digamos, de esta gestión, hay una foto de él con su esposa y con Donald Trump. Luego, digamos, se ha descubierto que esa foto fue tomada en un restaurante, que es una modalidad que tiene Donald Trump, y que esas fotos suelen costar entre 160,000 y $1 millón. Cuando le preguntan a Daniel Noboa cuáles fueron los acuerdos, lo que ha señalado es que fue una conversación interesante y privada y que Donald Trump le dijo que no la haga pública.
¿no? Entonces, muy gracioso, ¿no? Pretender que creamos los y las ecuatorianas que hizo algún tipo de acuerdo con Donald Trump de esta manera, ¿no? No pública, absolutamente privada. Y al otro día, justamente de esta publicación de esta foto, salieron estos nuevos aranceles que va a cobrar el presidente Donald Trump al Ecuador, que son los aranceles que va a cobrar igual a Colombia o igual que a Perú. Es decir, ningún tipo de acuerdo visible. Esas han sido como las alianzas que ha establecido Daniel Noboa. También ha endurecido su campaña señalando la necesidad de continuar con esta guerra contra el crimen organizado, y para eso otra contratación extraña que ha hecho es con una empresa llamada Blackwater, que es una empresa totalmente condenada, porque es una empresa que ha participado en algunas guerras. En la guerra de Irak, por ejemplo, estuvo presente este grupo, que son unos exmilitares, unos mercenarios, y estos han sido, hay muchas denuncias de violación a los derechos humanos contra este grupo, ¿no? Daniel Noboa ha firmado, ya ha contratado a este grupo para que venga a asesorar a las Fuerzas Armadas, y estos últimos días, esta semana, esto es desde esta semana, está aquí uno de los fundadores de este grupo, Eric Prince, y este hombre ha acompañado a las Fuerzas Armadas a hacer algún tipo de requisas en los barrios populares, especialmente de Guayaquil, de entrar en casas, y ha hecho unas polémicas declaraciones señalando que las elecciones del 13 de abril es el debate entre la libertad o ser como Venezuela. Es decir, este mercenario contratado por Daniel Noboa está haciendo campaña a favor de Daniel Noboa. Esto ha causado, por supuesto, mucho revuelo y muchas respuestas de indignación, porque es un acuerdo pagado por el Estado ecuatoriano. Dicen que la presencia de este hombre cuesta alrededor de $30,000 diarios, pagados con nuestros bolsillos, por un sujeto que está haciendo campaña a favor del presidente candidato. Así han transcurrido un poco las alianzas que ha elegido Daniel Noboa. Obviamente, sectores de derecha se han juntado con Daniel Noboa, han señalado su apoyo a Daniel Noboa, pero desde las izquierdas también hay varios sectores que han decidido por esta ocasión apoyar la candidatura de Luisa González, ¿no? Pachacutic, el Partido Socialista y algunos otros colectivos y movimientos han suscrito acuerdos para votar por Luisa González. Belén, Pablo te habla desde Tarija. A propósito de lo último que señalas respecto a estas alianzas que ha hecho, la identificación que hace permanentemente Daniel Noboa respecto al gobierno de Donald Trump, finalmente, ¿qué impacto desde tu mirada va a tener o tiene en este proceso electoral? Luisa González aparentemente ha tenido un repunte luego del apoyo que ha recibido de Pachacutic, pero este repunte de Luisa González ¿qué tan significativo es? Y si en ese repunte de Luisa González ese liderazgo que tiene en este momento en las encuestas tiene que ver también con estas políticas desarrolladas por el presidente, además de lo que has mencionado, por ejemplo, la posibilidad de que Ecuador conceda espacios para bases militares a Estados Unidos, además de los otros temas de corrupción que se han estado denunciando. Todo eso va a tener un peso en el momento de las elecciones, o cómo se está configurando el manejo de Daniel Noboa en su candidatura, que parece muy confiable
pero bueno, se verá el domingo, pero me gustaría ver también eso, ¿no? El impacto que ha tenido estas alianzas de Daniel Noboa, por un lado, en el repunte de Luisa González, y si este repunte de Luisa González es, además del apoyo de Pachacutic, se está fortaleciendo con estas alianzas de Noboa. Gracias, Belén. Gracias, Pablo. Sí, no sé si hablar de un repunte de Luisa González. Es difícil saber en este momento si efectivamente hay un repunte. Ya no se publican encuestas, al menos aquí adentro en Ecuador. Las últimas encuestas, como señalé, estaban muy cerquita el uno del otro. Vamos a ver qué pasa el domingo. Pero estas alianzas que establece Daniel Noboa, sin duda son unas alianzas que sí le pueden dar algunos votos, ¿no? Sí le pueden dar algunos votos a Daniel Noboa, porque como ustedes saben, en Ecuador estamos viviendo una ola de violencia y para mucha gente la respuesta militar es la respuesta que hay que dar a esa ola de violencia. Sin embargo, el voto entre Luisa González y Daniel Noboa está bastante dividido. Toda la zona de la costa y la zona donde más han sufrido estos embates de la violencia ha votado masivamente por Luisa González. Entonces me imagino que es obvio que en estas zonas de la costa estas alianzas con este tipo de personas, con estos mercenarios, este fortalecimiento de intentar terminar con la violencia, con más violencia, no le caerá también a estos electores que sufren cotidianamente estas situaciones complejas del país, ¿no? Toda la zona de la costa apoya masivamente, en todas las provincias ha ganado Luisa González y me imagino que ese voto se reafirmará y que incluso podrá aumentar un poco con estas actuaciones de Daniel Noboa. En la parte de la sierra las cosas son como más distintas. Aquí la sierra no tenemos tanta violencia, hay violencia, pero no está tan presente. Y Daniel Noboa ha conseguido, es muy extraño, pero en estos últimos años en las zonas de la sierra, Daniel Noboa ha conseguido consolidarse. Como digo, hay gente que piensa que esta salida guerrerista, violenta, es una salida a la violencia. Ya sabemos por las experiencias en otros países que no es una salida, que por el contrario, una salida guerrerista va cobrando vidas de gente inocente, pero es una salida que para mucha de la población le hace sentido, ¿no? Entonces, esos votos se reafirmarán con Daniel Noboa. Los votos de Pachacutic son importantes sin duda para Luisa, sobre todo porque son votos que provienen de la Sierra Centro. Muchos de los votos que obtuvo Leonidas Dice en la primera vuelta son de las provincias centrales del Ecuador, de Chimborazo, de la provincia de Bolívar, y ese apoyo de Pachacutic, sin duda muchos de esos votos irán para Luisa González, ¿no? Y también hay un paquete importante de votos en Quito para que votaron en la primera vuelta por Pachacutic y que esta segunda vuelta probablemente se decanten por Luisa González o por el nulo, ¿no? También hay posturas de izquierda que están apostando por el voto nulo. En el movimiento indígena no es un movimiento... Es un movimiento que siempre ha tenido tendencias, que siempre ha tenido ramificaciones. Hay personas, dirigentes del movimiento indígena que son un poco más de derecha y hay otros que son más de izquierda. Y entonces también esta firma de acuerdo con Luisa González ha implicado que haya voces dentro del movimiento indígena que critiquen esta postura de Pachacutic, ¿no? Que creen que no era oportuno que Pachacutic hiciera este acuerdo y
y apoyara la candidatura de Luisa González. Es decir, que hay esas voces también al interior del movimiento indígena y no todo el movimiento indígena va a votar según lo que Pachacutic ha señalado o ha promovido votar por Luisa González, ¿no? Habrá quienes voten por Noboa y habrá quienes voten nulo, ¿no? Pero sin duda es un apoyo importante el que el movimiento indígena y Pachacutic se decante por la candidatura de Luisa González. Belén, buen día, te habla Santos desde Santa Cruz. Belén, nos acabamos de informar que Noboa y su esposa viajaron a Estados Unidos a tomarse la foto, así como el presidente Milei de la Argentina, que utilizando recursos públicos viajó a este país para sacarse la foto, entre comillas, porque en realidad han ido a tener alguna concesión del gobierno de Trump. Sin embargo, han vuelto con las manos vacías. Quería hacerte la pregunta a propósito de las encuestas, tú que conoces más el escenario ecuatoriano, ¿cómo les fue a las encuestas a la hora de decir este candidato va a ganar con tal porcentaje? ¿Se aplazaron o no se aplazaron las encuestas? ¿Qué tan, aunque son encuestas, son simplemente lo que muestran es una suerte de tendencia, pero cómo les fue a las encuestadoras respecto a las elecciones en el Ecuador? Bueno, en la primera vuelta tuvimos algunas encuestadoras y además tuvimos estas encuestas una encuesta boca de urna, a la que le fue muy mal, ¿no? Y durante la primera vuelta fueron pocas las encuestadoras que lograron acercarse a los resultados que efectivamente hubo. Eso nos ha hecho tomar ciertas precauciones para mirar las encuestas en esta segunda vuelta, porque finalmente las encuestas son contratadas ya sea por un partido o por el otro. Y se juega mucho con las encuestas y con los resultados de las encuestas para promover votar por uno u otro candidato. Es decir, las encuestas han dejado de ser una herramienta tan confiable. Sin embargo, leyendo un poco los resultados de las encuestas que sí se acercaron en la primera vuelta al resultado y que aparentemente hicieron mejor su trabajo, estas encuestas sí le dan un margen a favor, un pequeño margen a favor a Luisa González. Luisa González estaría como con 2 puntos por encima de Noboa, ¿no? Como te digo, en estas últimas encuestas, de una encuestadora en específico que estuvo más cerca de los resultados en la primera vuelta, que nos suena un poco una encuestadora un poco más confiable. Sí habría como estos 2 puntos por encima. Y podemos notar en el ambiente electoral y en lo que ha sido estos días últimos en la campaña que hay una especie también de desesperación de la candidatura de Daniel Noboa y están haciendo una serie de acciones un poco atropelladas para conseguir más votos. Una de esas es la foto con gastarse este dinero con el Donald Trump, otra es traer a este mercenario. El actual presidente ha repartido bonos a todo el mundo, bonos bonos en Esmeraldas por un desastre ambiental que hubo hace unas 2 semanas, bonos para la gente joven, es decir, ha estado haciendo una campaña con fondos públicos, por supuesto, repartiendo algunos bonos y diciendo que va a repartir muchos más. Entonces uno sí siente que hay cierta desesperación por el candidato Noboa en esta recta final de la campaña. Y por otro lado también uno siente que hay movimientos en el Consejo Nacional Electoral. Este es un consejo que ha dado muestras, la verdad, bastante visibles de ser un consejo parcializado hacia la candidatura de Daniel Noboa. Ha demostrado en múltiples ocasiones no ser un juez tan imparcial. Este consejo electoral ha dicho
poco o nada respecto de las actitudes de Daniel Noboa con la vicepresidenta electa. Este Consejo Nacional Electoral prohibió recientemente que quienes vayamos a sufragar podamos tomar foto con el celular de nuestro voto. Esto a pedido de Daniel Noboa. Este Consejo Electoral en estos días, esto es la noticia casi del día de hoy, está señalando que es posible que haya cambios en algunos recintos electorales, especialmente de la costa, debido al invierno, ¿no? Y como les he comentado, en la costa está el mayor número de votos de la Revolución Ciudadana. Entonces, ahora el Consejo Nacional Electoral está amenazando con que hasta último momento algunos recintos electorales probablemente cambien, lo que significaría mayores dificultades para esos votantes, ¿no? Mayor gestión, ir a buscar el recinto, y el pretexto o lo que señalan es que por el fuerte invierno algunos recintos es posible que estén inhabilitados. Entonces, eso también nos tiene con un poco de preocupación y nos tiene también con un poco de alerta de lo que pueda ocurrir este 13 de abril. Gracias, Belén, por esas informaciones. Estaremos atentas a lo que va a acontecer este domingo en el Ecuador y seguramente la próxima semana estaremos conversando de los resultados que emanen de esta segunda vuelta electoral. Que sea lo mejor para el pueblo ecuatoriano. Un abrazo para ti, tus palabras de despedida, Belén. Muchas gracias Mario, Santos, Pablo, y muchas gracias a quienes escuchan El Hueco en el Muro. Sí, esperemos que sea lo mejor para todos y todas en este sufrido país, digamos, ¿no? En este sufrido país. Chuqueros en tu barrio amenazando con los pacos negociando, cobrando el interés gastado.